Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Las elecciones europeas de este fin de semana han sido toda una demostración de fuerza de los partidos de derecha y extrema derecha, que han mejorado en casi todos los países sus resultados de hace 5 años. Las consecuencias no han tardado en dejarse sentir. En Francia, antes incluso de que se conociesen los resultados preliminares, el presidente Emmanuel Macron anunció que disolvía la Asamblea Nacional y convocaba elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de unas semanas. La primera vuelta será el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. La decisión de Macron es una apuesta arriesgada que depende de que una previsible victoria de Le Pen genere una reacción entre los votantes que temen que la agrupación nacional tome el control de la Asamblea. No es algo nuevo. En el pasado ya centristas, izquierdistas y el centro-derecha forjaron alianzas contra Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Alemania, el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz también fue derrotado. Descendió hasta el tercer puesto tras la CDU y Alternativa por Alemania. Habida cuenta de que Scholz ocupa la Cancillería desde hace solo 2 años y medio, la noticia cayó como un jarro de agua fría en el partido. Sus socios de los Verdes no salieron mejor parados. Perdieron 9 escaños y bajaron hasta el cuarto puesto. Los liberales, por su parte, han conseguido quedarse como estaban. Este resultado seguramente traiga inestabilidad al gobierno de coalición, que arrastra ya muchos roces y más que habrá conforme se acerquen las elecciones federales de 2025. En otros países grandes, como Italia, España, Polonia u Holanda, el giro hacia la derecha también se ha producido, pero no ha sido tan acusado como en Francia y Alemania. Se elegían un total de 720 eurodiputados cuyas competencias son muy limitadas, pero estas elecciones permiten avisorar cuál es el estado de ánimo y las preferencias políticas de los europeos. Los resultados indican que los actuales líderes de la Unión Europea tienen problemas serios para convencer a una parte nada desdeñable del electorado, que se resiente por la ambiciosa y costosa regulación medioambiental y pide mayores controles migratorios. El ecologismo, de hecho, ha sido el gran perdedor de estas elecciones. Hace 5 años obtuvieron buenos resultados cuando el cambio climático estaba en el centro de la agenda. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado en Europa. Las huelgas de los agricultores, el incremento en el coste de la energía y las medidas que persiguen reducir al mínimo las emisiones de CO2 han cambiado la opinión de muchos votantes. Como botón de muestra, los verdes alemanes, que es el partido ecologista más grande y poderoso del continente, no han llegado ni al 12% de los votos, cuando en 2019 superaron holgadamente el 20%. De cualquier modo, los dos partidos del consenso, el popular y el socialdemócrata, aún tienen mayoría parlamentaria y fuerza suficiente para conformar una comisión a su gusto. Esto tendrá como primera consecuencia que la actual presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, pueda revalidar su cargo para otro mandato, algo que ella desea. Tan solo necesita el respaldo del Consejo Europeo y la aprobación del Parlamento. Ambos requisitos los puede cumplir sin mucho esfuerzo, pero se va a encontrar mucha más contestación parlamentaria, ya que sus detractores son ahora más numerosos y han ganado fuerza en Estrasburgo. Lo que está por ver es si estos dos grandes partidos paneuropeos aprenden algo de estas elecciones o si, por el contrario, se cierran en banda y perseveran en la misma política que ha llevado a este vuelco en las preferencias de los europeos. Os hablaba en el programa de ayer de las elecciones europeas en España. Como bien sabemos, en España adquirieron un componente nacional muy marcado, pero no solo en España, en otros países también, en la mayor parte de hecho. Es más, dudo muy mucho que en ningún país unas elecciones europeas tengan un contenido netamente europeo. En unos serán más, en otro menos, pero en la mayor parte de ellos, por no decir en todos, al final no dejan de ser una expresión más de la política nacional y en prácticamente todos los sitios se libran en clave nacional. De cualquier modo, harán elecciones europeas, no lo olvidemos, para constituir el Parlamento Europeo
con sus 720 escaños. Es un parlamento realmente numeroso, especialmente si lo comparamos con el español, que tiene solo 350. Por ahí, por Europa, encontramos parlamentos también de países a veces realmente pequeños con un montón de diputados. Bien, pues estas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraron el domingo, pero no solo el domingo, dependiendo del país, se han celebrado del 6 al 9 de junio, han puesto algún que otro país patas arriba, algún que otro país grande, quiero decir. Bueno, Francia, para ser exactos, es el que se ha puesto patas arriba. Los resultados allí han sorprendido a toda Europa, a pesar de que las encuestas ya apuntaban en esta dirección, ya que la agrupación nacional ha ganado las elecciones con mucha contundencia. Su candidato, un tipo llamado Jordan Bardella, es un tipo muy conocido en Bruselas porque ya es eurodiputado, obtuvo el 31% de los votos y 30 escaños. Preguntaréis si eso es mucho, si es poco. Bien, son 7 más que en el año 2019 y 17 más que la coalición apadrinada por Emmanuel Macron. No se llama la República en Marcha, lo que presentan en Europa, y también cuando van a las legislativas francesas se llama l'Europe Ensemble. Bien, a esos 30 escaños habría que sumarles los 5 escaños que ha conseguido Marion Maréchal, que es la sobrina de Marine Le Pen. Marion Maréchal se presentaba por un partido llamado Reconquête, que significa Reconquista. Es un partido muy nuevo, fue fundado en el año 2021 por un escritor y periodista muy famoso, y hablamos de él aquí hace un par de años cuando hicimos aquellos programas sobre las elecciones francesas, que se llama Éric Zemmour, lo recordaréis. Bien, Francia envía un total de 81 escaños al Parlamento Europeo, después de Alemania, es el país que más escaños tiene en el Parlamento Europeo. Pues bien, de esos 81, 36, es decir, el 45%, son de extrema derecha o derecha identitaria, si lo preferís así. Si hablo de extrema derecha es porque hay que colocar dentro de esa convención que tenemos por izquierda y derecha, como no hay dos partidos, sino que hay muchos más, pues tenemos que ir colocándolos en un orden que la gente lo pueda entender, es decir, que todos lo podamos entender. No siempre, unos son más identitarios que otros, unos son ferozmente nativistas, otros no tanto, en fin, que dentro de la etiqueta extrema derecha hay muchísimos sabores, pero decimos extrema derecha porque están a la derecha de los partidos conservadores tradicionales. Bien, ante semejante panorama, Macron se ha sentido interpelado. Esto fue una cosa que nos llamó la atención porque estábamos en plena noche electoral. De hecho, como os contaba ayer, yo estaba en directo en Twitch y me enteré no porque lo he visto en el periódico, sino porque me lo contó un espectador. Estaba yo mirando el periódico en ese momento, mirando a ver si salían algunos resultados o encuestas, concretamente es lo que estaba mirando, y me dijo que Macron ha convocado elecciones. Y pensé, ¿pero cómo va a convocar elecciones si todavía no se saben los resultados y no se sabrán hasta dentro de 2 horas? Debía ser eso de las 9 o 9:30 de la noche. Y efectivamente, recargué la portada del periódico, creo que era El Mundo el que estaba leyendo en ese momento, y ahí estaba. Había decidido, solo con las encuestas a pie de urna, el domingo, debió ser a eso de las 9:30 más o menos, decidió comparecer por televisión, disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas anticipadas. Bueno, anticipadas, muy anticipadas, porque las últimas elecciones legislativas se celebraron hace solo 2 años, coincidiendo con las presidenciales. Fueron en el mes de junio, se hacen a 2 vueltas también, del año 2022. Y las siguientes tocaban 5 años, es el mandato, la legislatura francesa de la Asamblea, pues tocaban en 2027, si no me sale mal el cálculo. La razón, de cualquier manera, no es otra que la victoria de la agrupación nacional, y no una victoria cualquiera. En 2019, Bardella ya ganó las europeas, pero lo hizo por muy poco. Si hacemos memoria y recordamos aquellas elecciones europeas, ya hubo un poco de run y de escandalito porque había ganado las elecciones europeas los del Frente Nacional. Ya sabéis que no se llama Frente Nacional desde hace unos años. Y eso les parecía, o parecía a mucha gente, algo completamente escandaloso. La verdad es que había ganado por poquísimo, menos de un punto porcentual. Obtuvo exactamente Bardella en aquellas elecciones el 23,3%, frente al 22,4% del Europe Ensemble, la coalición macronista. Bueno, quedaron tan justos en aquel momento que empataron en escaños, en 23 escaños. Bien, esta vez la historia ha sido diferente, muy diferente. Los de Macron han bajado hasta el 14%, desde el 22,4%, y han perdido 10 diputados. Tenían 23 y se han quedado en 13. Luego, además, por la derecha, podríamos decir que por la derecha de la agrupación nacional,
ha entrado otra formación aún más identitaria que la propia agrupación nacional, que son estos que os decía antes de Reconquête, los de Éric Zemmour y Marion Maréchal, que se estrenaron en las presidenciales de 2022 y que en aquel momento fueron un poco la novedad y la revelación, porque obtuvieron, recordadlo, el 7% de los votos. No pasó Zemmour a segunda vuelta, pero era meritorio. Bueno, de hecho quedaron cuartos, después de Macron, de Le Pen y de Mélenchon, que era el tercero. Bien, con estos resultados, el viraje de Francia hacia la derecha identitaria es ya un hecho innegable. Si extrapolamos estos números, estos resultados del domingo, a unas legislativas, pues las ganarían sin problemas la agrupación nacional, que ya, junto a los de Reconquête, a los de Reconquista, ya han adelantado, lo hicieron a lo largo de ayer, que se presentarán unidos a estas elecciones porque quieren sacar a Macron a cualquier precio. Bien, en el caso de que vayan unidos, que es lo más seguro, porque ya lo han dicho, las ganarían sin problemas. Pero lo que ya no tengo claro es si llegarían a ganar unas presidenciales. Y ahí ya sabéis que el sistema de doble vuelta también existe en las legislativas, pero donde muestra todos sus poderes es en las presidenciales. Ahí permite a los candidatos reagrupar voto. Vamos, que no es la primera vez ni la segunda que Le Pen, tanto el padre como la hija, han llegado a la segunda vuelta de las presidenciales y se han quedado con las ganas, es decir, se han quedado a la puerta, no han conseguido no han conseguido ganar a la presidencia, porque el ganador de la primera vuelta consiguió agrupar un montón de voto de todas las procedencias. En Francia, Macron contaba con que estas europeas iban a ser las últimas elecciones, ya se cerraba el ciclo electoral, digamos, antes de las presidenciales y las legislativas de 2027, lo cual le traía cierta tranquilidad. Pero ha preferido jugársela. Y con el tema este del miedo a la extrema derecha, apelar al voto útil, es decir, al voto a su partido. Si no queréis que estos tipos se adueñen de la Asamblea Nacional, ya sabéis, me tenéis que votar a mí o tenéis que votar a mi partido. Por eso fue tan rápido en disolver. Lo hizo antes de conocer los resultados, que es lo más llamativo de todo. Podría haber esperado a las 11 de la noche, tampoco es que hubiera tenido que esperar a las 4 de la mañana y no dormir. No. A las 11 de la noche ya se sabía todo, pero él ya había, solo con las encuestas a pie de urna, o que simplemente le habían filtrado resultados, que también definitivos, que también ni disponía de información privilegiada, que también es posible. Podría haberlo dejado para después del verano, sin problemas, haberse esperado, mascar la derrota y en el mes de septiembre anunciar que convoca elecciones para el mes siguiente, para el mes de octubre. Pero quiere que desde la izquierda hasta el centro derecha en Francia sientan el pánico de ver a estos dos partidos presumir de resultados históricos en las europeas e ir ganando nuevos adeptos. En las legislativas del año 2022, Macron ganó, pero perdió la mayoría absoluta que había cosechado en 2017. Prácticamente empató con la izquierda de Mélenchon. Bueno, fue un empate no técnico, casi exacto. Quedaron, creo que fue una décima de punto, una cosa así, seguidos de la agrupación nacional. Así que, si consigue atemorizar a los votantes de Mélenchon con la victoria de la extrema derecha, quizá Macron, o su partido, mejor dicho, se recupere en la Asamblea Nacional. Pues bien, por eso y por ninguna otra cosa ha convocado elecciones. Se están haciendo muchas cábalas y es esencialmente eso. No quiere dar más tiempo a la agrupación nacional del que ya han tenido. Es algo en clave exclusivamente interna y la única intención que persigue el adelanto electoral es reforzar la mayoría del partido de Macron. Pero eso sobre el papel. La operación es muy arriesgada, ya que podría suceder, que los votantes ignoren la amenaza. Es una posibilidad. Y voten a quien siempre han votado, a quien quieran votar. El tema es que, al ser tan repentina la convocatoria, no tenemos encuestas recientes para echar mano de ellas. Nadie esperaba en Francia un adelanto electoral o unas elecciones legislativas tan pronto. De hecho, en la Quinta República solo se habían adelantado, lo leí ayer, una vez, y fue creo que en 1997, hace ya mucho tiempo, y faltaba solo un año para las elecciones. Pero es que en este caso no han llegado ni al ecuador de la legislatura, o están más o menos en el ecuador de la legislatura.
Y como nadie esperaba unas elecciones legislativas, pues no hay encuestas. La última es de marzo de este año, una encuesta encargada por los republicanos. Y la verdad es que esta encuesta la han tenido que recuperar los periódicos franceses deprisa y corriendo. Nadie le había dado importancia en su momento y ahora tiene muchísima, hasta que estarán elaborando en estos momentos encuestas nuevas en Francia. Bien, las noticias son pésimas porque da la victoria a la agrupación nacional. Le da entre 243 y 305 escaños. En tanto que la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa son 289, podría suceder que Le Pen se hiciese con el control de la Asamblea. Eso mismo es lo que Macron quiere evitar. Así que se promete un mes de junio muy caliente en Francia, al menos en términos políticos. En Alemania, que es el país más grande de la Unión Europea, no desde el punto de vista geográfico, pero sí al menos desde el punto de vista demográfico, es el más poblado y también económico, a la coalición gobernante, formada por socialdemócratas del SPD, verdes de los verdes y liberales del FDP, no le ha ido especialmente bien. Los tres partidos, de hecho le ha ido bastante mal, los tres partidos que lo componen quedaron detrás del CDU y de Alternativa por Alemania, AfD, Alternative für Deutschland, un partido identitario y nativista que parece inmune a los continuos escándalos que le sacuden, ya que ha echado raíces muy profundas, por cierto, en el este de Alemania. Alternativa por Alemania nació hace unos años, la década pasada, hace 10 años creo que fue en 2013 o 2014, ha tenido peores y mejores momentos, pero vamos, no termina de desaparecer porque tiene una base electoral o territorial, mejor dicho, muy sólida en el este de Alemania. Su mapa de voto, si lo buscáis, las elecciones europeas, bueno, podéis mirar las elecciones europeas o las federales alemanas, es lo mismo. Si miráis por Kreis o, bueno, directamente por regiones, por estados federados, veréis que encaja, pero como un guante, en el de la antigua República Democrática Alemana, la Alemania comunista, lo que invita a pensar que los votos los está sacando más de la izquierda que de la derecha democristiana, que se ha fortalecido mucho en estas elecciones. Los socialdemócratas de Olaf Scholz, que es el canciller, han obtenido de hecho su peor resultado en una elección a escala nacional en toda su historia, en su siglo y medio de existencia. Se han quedado el SPD en el 13,9% de los votos, frente al 30% del CDU. Ojo, es que es menos de la mitad. Y el 15,8% de Alternativa por Alemania. A los verdes no les ha ido mejor, no han llegado al 12%, se han quedado en el 11,9%, cuando en 2019 quedaron segundos, quedaron después del CDU. Con el 20,5% de los votos, eran la segunda fuerza política del país y ya se preludiaba que iban a jugar un papel político muy importante en esta década. Bueno, tan importante como que son el principal socio de la coalición de gobierno. De los tres que conforman el gobierno de Scholz, el menos perjudicado han sido los liberales del FDP, que se quedan como estaban, 5 escaños en el Parlamento Europeo y algo más del 5% de los votos. Han perdido un poquito, unas décimas. En 2019 obtuvieron el 5,4% y este domingo han obtenido el 5,1%. Los resultados en Alemania parecen reflejar de forma, diría yo que muy precisa, el programa relativo al medio ambiente y a la inmigración de los distintos partidos que lo componen. Es decir, que han sufrido más los partidos con agendas medioambientales muy ambiciosas y partidarios de acoger más inmigración. En cambio, los partidos que rechazan esas agendas medioambientales o quieren limitarlas y que quieren más restricciones a la inmigración, en algunos casos incluso prohibirla por ley, han salido beneficiados. Esto es un hecho. Es mirando quién se ha beneficiado, qué programa tiene y quién ha salido perjudicado de las elecciones y qué programa tiene. Quizá por eso mismo, no lo sé, es una hipótesis, los liberales no han recibido un castigo especialmente grande. Ya digo, solo han perdido unas décimas. Dentro del gabinete de Olaf Scholz, la de los liberales es la única voz que pide moderación en el tema medioambiental y también en el otro aspecto, en el de la inmigración, que se tomen ciertas medidas. Ambos temas, tanto la inmigración como la descarbonización, que se llama ahora, figuran
A poco que uno vaya a los sondeos en Alemania, entre los temas que más preocupan a los alemanes en estos momentos. Lo de la inmigración no es nada extraño, esto ya se ha convertido en un clásico en Europa desde hace muchísimos años. Yo, de cualquier manera, a pesar de que llevo siguiendo la política europea 25 años y siempre estaba lo de la inmigración por medio, está más fuerte que nunca, o al menos yo lo percibo así. Podría ser que me equivoque, no deja de ser una impresión subjetiva, pero me parece que está armando este tema más ruido que en otras ocasiones o que en años anteriores. Vamos, que su influencia en las elecciones es determinante. Y ahí los límites estaban mucho mejor definidos antes. No sucede lo mismo con el tema medioambiental. Hace solo 5 años había un consenso paneuropeo de prácticamente todos los partidos, o casi todos los partidos, respecto a las medidas que había que tomar para reducir las emisiones de CO2. Ahí en 2019 era difícil encontrar a un solo partido político, había alguno evidentemente, y solía ser pequeño, que enmendase o pusiese una enmienda a la totalidad o a casi la totalidad de esta agenda verde. Bien, este consenso es el que se ha roto en los últimos años, en estos 5 últimos años. Lo veíamos el año pasado con las huelgas de tractoristas y de agricultores. El trasfondo de medioambiental estaba ahí. Muchas veces era el asunto principal. Lo hemos visto también con la crisis de la guerra a Ucrania, cómo se ha encarecido la energía, y en buena medida se ha encarecido por medidas medioambientales. Y esto, a fin de cuentas, esta subida de costes general, tanto para la producción como para el consumo, pues muchos europeos han percibido, concretamente los alemanes, que son los que han llevado esta agenda más lejos, han percibido, como era de prever, por otro lado, que esto lo iba a pagar la clase media, o lo está pagando la clase media, que es con mucho la más numerosa de toda Europa. De cualquier modo, y a pesar de toda la tinta que está corriendo en estos 2 últimos días a cuenta del crecimiento de la extrema derecha, la ultraderecha, etc., el hecho es que en Bruselas seguirá reinando el consenso. Esa es la verdad. Y ya tenemos los datos definitivos, los números finales. Los partidos identitarios o nativistas han crecido, eso es indiscutible, pero no lo suficiente como para poner en riesgo el acuerdo entre populares, socialdemócratas y liberales europeos que viene desde siempre, porque es lo tradicional. Es decir, eso que se viene diciendo desde hace tiempo, que la Unión Europea, empezando por su Parlamento, van a caer en manos de la ultraderecha racista y antieuropea, es una exageración en esencia. No se ha materializado nada de eso. Lo que sí es cierto es que el nuevo Parlamento estará aún más escorado hacia la derecha de lo que ya lo estaba. Gracias, en buena medida, a los malos resultados de los socialdemócratas y especialmente de los verdes, de los ecologistas. En otros países, de hecho, otros países grandes, si miramos los resultados, claro, aquí habría que ir 1 a 1 y son 27, es todo un problemón, ¿no? Pero si hacemos una visión de conjunto, vemos que no se ha producido un incremento de la extrema derecha significativo. O incluso en algunos casos esos partidos han retrocedido. Geert Wilders, que como bien sabemos fue el candidato más votado en las elecciones holandesas de noviembre, perdió esta vez ante los liberales. En Bélgica los del Vlaams Belang no fueron el partido más votado, a pesar de que eso mismo era lo que anunciaban las encuestas. Los demócratas suecos, que son el segundo partido del país, solo han obtenido un escaño, solo uno, de los 21 que elige Suecia, que envía a Suecia a Estrasburgo. En Hungría, el partido Fidesz de Viktor Orbán quedó primero, pero a Orbán le ha salido competencia. Competencia en la forma de esto de que no hay peor cuña que la de la misma madera. Bueno, pues de la misma madera. Un antiguo militante de su partido, que se llama Peter Magyar, que ha obtenido este hombre más del 30% de los votos y se ha colocado segundo. Y en España y Portugal, lo de España ya lo vimos ayer, bueno, en Portugal, que es parecido a Vox y a Chega, que es como entre comillas, el Vox portugués, les ha ido peor que en las elecciones nacionales. En Polonia, el primer ministro, que es Donald Tusk, superó de nuevo al partido Ley y Justicia. En Italia ganó Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pero seguido de cerca por el Partido Democrático, que es de izquierdas.
Los resultados a escala europea, es decir, con todos estos grupos que se forman en el Parlamento Europeo, son los siguientes. Bueno, el Parlamento Europeo, antes de nada, ya sabéis, ya os he dicho, tiene 720 escaños, luego son necesarios 361 para la mayoría absoluta. El Partido Popular Europeo, que es un centro-derecha, podríamos llamarlo así, tiene 186 escaños. Son 4 más que en 2019. El partido o el Grupo Socialdemócrata tiene 135 escaños. Estos son 19 menos que en 2019. Renovar Europa, que son liberales, tiene 79 escaños. Esto sí que a escala europea sí que lo han pagado bien. 29 menos que en 2019. El ECR, que es el acrónimo de European Conservatives and Reformists, es decir, conservadores y reformistas europeos, que es de derecha conservadora, tiene 73 escaños. Son 11 más que en 2019. Identidad y Democracia, que no hace falta que os diga qué tendencia es porque lo lleva en su primera palabra, es de derecha identitaria, tiene 58 escaños. 15 más que en 2019. Los Verdes tienen 37 escaños, que son 21 menos que en 2019. Y la Izquierda, 35 escaños, que son 5 menos que en 2015. La izquierda son esencialmente partidos comunistas o afines. Luego, aparte de eso, hay algo así como un centenar de diputados que no están adscritos a ningún grupo. Para que nos hagamos una idea y los coloquemos a cada uno en su sitio. El PP de España está en el Partido Popular Europeo. El PSOE en el Socialdemócrata, Vox en el ECR y Podemos y Sumar están en la izquierda. Bien, basta un acuerdo y os acabo de dar los números para que los tengamos todos en la cabeza. Un acuerdo entre Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales. Entre los tres suman 400 escaños, si no me sale mal la suma, y si no son 400, son por ahí. Para la mayoría, superan de sobra la mayoría absoluta. Vamos, no tendría ningún problema, no tiene ningún problema en alcanzarla. Ese acuerdo es el habitual. Y sobre él descansa el famoso consenso europeo, que se mantiene intacto, y así se ha encargado de hacerlo ver von der Leyen, que está, por cierto, muy interesada en un nuevo mandato como presidenta de la Comisión. Así que la primera cosa que tendrán que hacer los eurodiputados, nada más constituirse la Cámara y nombrar a un presidente de la misma, será votar al nuevo presidente de la Comisión, cuya elección, por cierto, es muy alambicada, como todo dentro de las instituciones europeas. Así, abreviando mucho, el presidente del Consejo lo propone después de consultarlo con los partidos en el Parlamento y luego se somete a votación. En principio, von der Leyen debería tener la elección asegurada, pero el voto es secreto y no existe nada parecido a la disciplina de voto en el Parlamento Europeo. Así que tendrá que ir convenciendo partido a partido, país a país, para que voten por ella. No creo que cueste mucho porque la máquina de meter miedo ya está en marcha. Todavía les funciona. Lo que no se sabe es si esta será la última vez que lo haga. Los mejores empresarios saben que lo más valioso de su empresa son las personas que la forman. Un equipo de profesionales comprometido que se implica en el éxito de la empresa. Por eso mismo, porque saben que el capital humano es lo más valioso, protegen a sus empleados. Opciones hay muchas, pero seguramente la mejor de ellas sean los planes de previsión colectiva de AXA, un sistema que complementa las prestaciones de la seguridad social con todo tipo de protecciones y seguros de accidentes, de vida, de ahorro y de pensiones. Se trata de una protección integral frente a todo tipo de contingencias, algo que asegura la estabilidad del negocio, mejora las relaciones entre la empresa y los empleados, fideliza al personal, reduce el absentismo laboral y contribuye decisivamente a la retención de talento. Recuerda que proteger a tus empleados es proteger a tu empresa, pero además de eso cuenta con múltiples ventajas fiscales. Descubre todos los planes de previsión colectiva para empresas entrando en axa.es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que nos hace una reflexión sobre las elecciones europeas y sus resultados en España, en los que el bipartidismo ha salido fortalecido. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todas las contraescuchas. Pues simplemente quería traer una reflexión acerca de España a raíz de los resultados de Europa. Bueno, de los resultados en las europeas, que refleja yo creo que muy bien la sociedad votante española.
Digo sociedad votante porque la mayoría de los que tienen derecho a voto en las europeas se han abstenido. Y lo refleja muy bien. Y quería traer la reflexión de que no sé si decir que España no tiene arreglo ni opción al cambio. Sabemos que ha habido... No es un partido político, es un activista, el Vice Pérez, el cual no me desagrada que haya salido, porque es alguien que, según dice, da caña a los corruptos, que me parece bien, oye, es democrático y ha salido elegido, oye, es lícito y me parece perfecto. Eh, pero refleja muy bien cómo es España porque sería muy parecido en las nacionales. Sería algo absolutamente parecidísimo. ¿Qué quiero decir? Que las dos terceras partes de los votantes de España, más o menos, van a seguir con ese bipartidismo rancio del PP, PSOE, PSOE, PP. Es cierto que los del PP sí suelen castigar con el voto electoralmente. Los del PSOE no, los del PSOE es, ya lo hemos estado viendo, los mítines, es algo como muy sectario, como, bueno, algo dantesco, es algo, es que me hace gracia, pero no es para reírse. Es algo que aplauden a la mujer esta que condenaron por los ERE, como una heroína, a Begoña Gómez, como si fuese, no sé, la presidenta, ¿no? Como dijo Pachi López. Begoña, sí, o sea, algo que da un cringe enorme. Eso es, pues bueno, los militantes, ¿no? Que es lo más sectario que existe, es que se comportan como una secta y no como un partido político. Porque en vez de pedir explicaciones, yo sabes, Fernando, que vivo en el Reino Unido, y aquí como haya algo que no tal, les castigan muy duro electoralmente. Y, y dimiten por, bueno, es que con lo que está pasando en España, aquí hubieran caído ya, bueno, no sé cuántos gobiernos, 20. Es algo que algunas portadas, algunos periódicos de algunos periódicos de aquí, sí que he visto con lo que está pasando en España, o sea que es algo que llama la atención. Entonces, mi conclusión es que no va a haber cambio nunca en España. No sé qué detonante, porque yo creo que ni un Milei, ni un Bukele, ni una especie de Obama, ni un Alvise, ni un nadie va a hacer cambiar esa parte del electorado que es PP, PSOE, PSOE, PP, y todo es unidireccional. Es que la gente, oh no, es que el PP ha ganado, tal, no sé qué, la oposición, no es, el PP no es oposición. Y ya lo ha dicho von der Leyen, que va a pactar con el Partido Socialista Europeo, que son todos los PSOEs de la vida, para frenar a la ultraderecha. Siempre, no sé, o sea, hasta... O sea, supuestamente el PP algunas veces es una ultraderecha, algunas no. No sé, el PP es un poco más populista, el PSOE es un poco más demagogo, pero es unidireccional. O sea, no ha habido cambio, no ha habido un cambio nunca dramático de decir, oh, qué bien lo está haciendo uno, qué bien lo está haciendo otro. No, no. Siempre hemos ido a la misma deriva y parece que esa deriva es... asusta un poco, no es un... No es un... No parece que sea una meta muy... muy llamativa. Y además que en el resto de Europa, por ejemplo en Francia Le Pen ha arrasado. Pero tanto que Macron creo que... Vamos, no sé si ha anunciado que va a disolver el Parlamento, no sé si va a entrar en elecciones, me quiere sonar. Entonces, ¿cómo es posible que en España sigamos con este bipartidismo horrible, que la gente no se dé cuenta, simplemente, o yo qué sé, o que se abstenga todo el mundo, o que voten a otras personas, pero no entiendo por qué siempre a los mismos, como es casi como una guerra civil? Entonces me gustaría que dieras tu opinión y, y si crees que España tiene alguna especie de salvación, como si viniese un Milei o algo parecido. Pero yo, mi opinión es que no, que a los votantes del PP PSOE no les va a hacer cambiar de opinión y son, pues eso, las dos terceras partes de España, de los votantes de España, ya sean las europeas o las nacionales. Así que eso, Fernando, y todos los contraescuchas, muy a nuestro pesar, España sigue en esa deriva y yo por lo menos no sé cómo la gente no despierta o no quiere cambiar los partidos del régimen, que no sé si habría que cambiar incluso la Constitución, hay algo, ya ahí no entro, pero darían ganas, porque
es desesperante la deriva que está tomando España y para muy mal. Y si no es por el Banco Central Europeo, España ya sería una república bananera. O sea, lo único que le falta a España para ser una república bananera, que parece el sueño húmedo de esta gente, es tener la soberanía monetaria y arruinarnos a todos. Pero bueno, a mí no. Así que es un saludo. Bueno, Carlos, en el Reino Unido impera el bipartidismo desde siempre. Es cierto que hay otros partidos, como los liberaldemócratas, los nacionalistas escoceses o los verdes, pero al final todo se decide entre dos partidos, conservadores y laboristas. En 2019, entre ambos obtuvieron el 75% del voto popular y el 87% de los escaños en Westminster. En otros países europeos, como Alemania, siempre han gobernado o democristianos o socialdemócratas. Existen otros partidos, como el liberal, los verdes o la izquierda, pero las posibilidades que tienen estos partidos de ganar las elecciones y gobernar son nulas. Son partidos que en todo caso sirven como muleta para conformar coaliciones. Vamos, te puedo seguir poniendo ejemplos en Europa, en los que el sistema político orbita siempre en torno a dos partidos hegemónicos, uno de centro-derecha y el otro de centro-izquierda. Vamos, que no es una cosa rara, que es lo habitual. No entro ya a lo de Estados Unidos, donde, como bien sabes, no hay más partido que el republicano y el demócrata. En la Cámara de Representantes o el Senado es muy difícil encontrar congresistas que no pertenezcan a ninguno de los dos. A lo sumo, te puedes encontrar con algunos independientes y ya. Así que el problema no es el bipartidismo. Tú mismo vives en un país en el que el bipartidismo es la tradición. El problema, en todo caso, es la cultura política del lugar. En España, los votantes tienden a consentir demasiado a los partidos a los que han votado. Es decir, que desde que esos partidos empiezan a hacer aguas, ya sea por la corrupción o por una mala gestión, hasta que las urnas lo pagan, pasan unos cuantos años. Eso sucede tanto con el PP como con el PSOE. El Partido Popular de Mariano Rajoy estuvo años arrastrando casos de corrupción y, a pesar de ello, en las elecciones de 2015 y 2016 ganó. Esto del bipartidismo, además, que no es nuevo, es que es algo de lo que se habló mucho durante la última crisis económica. Parecía que todos los problemas de España eran cosa del bipartidismo. Sucedió entonces que aparecieron nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos, UPyD, acuérdate, estaban con la misma historia, se llamaban a sí mismos la nueva política, y al final eran más de lo mismo que los partidos de toda la vida. Sí que el problema no era si había 2, 3 o 20 partidos, sino, como te decía antes, la cultura política del lugar. Que aparezca un partido político nuevo que prometa ser honrado y estar a la altura de las circunstancias no significa que vaya a hacer las cosas de una manera distinta a los partidos de siempre. De hecho, sucede que conforme entran en las instituciones empiezan a comportarse como el Partido Popular y el PSOE. Pero bueno, ya sabes que mucha gente en España le entrega el voto a un partido y parece que ha suscrito con él una suerte de contrato de vasallaje y está dispuesto a perdonarle todas las tropelías. Eso sucede con todos, sin excepción. Es a partir de cierto punto cuando empiezan a perder atractivo y ya lo pagan en las urnas. La diferencia de los partidos pequeños con el Popular o el PSOE es que estos dos tienen una implantación territorial mucho mayor y por lo tanto pues lo que pierden por un lado lo suelen compensar por el otro. Así que, Carlos, menos negatividad, porque esto en España no es muy distinta a otros países. En el Reino Unido, como bien sabrás, se quejan de los laboristas cuando llevan mucho tiempo en el gobierno y de los conservadores cuando pasa lo mismo. Al final el problema no son los partidos o el número de partidos políticos, el problema es la política y la cantidad de poder que tiene el político. Cuanto más poder les damos, más problemas tenemos. Esa es la realidad. Hay que retirarles poderes, hay que disminuir el tamaño de ese mamotreto. Bien, seguimos con Carmelo, que es de Logroño y que nos habla del enésimo desastre del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, dirigido por el ínclito José Félix Tezanos. De esto ya hablé yo ayer y nos vuelve a hablar hoy Carmelo. Hola, Fernando. Estaba escuchando aquí tu contracrónica sobre las elecciones europeas y nada, pues quería comentar sobre, ya que has tocado el tema del CIS, pues quería comentar una cosa que, bueno, pues esa quemazón permanente o constante que nos llega cada vez que el CIS saca una encuesta, ¿no? Una encuesta relacionada con proyecciones e intenciones de voto. A mí lo que más me llama la atención, bueno, aparte de que supone una malversación, que es dinero que sale de nuestro bolsillo, o sea, casi llega a indignarme, o sea, el caso que le hacen los medios de comunicación, pero de todo signo, al CIS. Sí, pues los más forofos pues lo dan como si fuese una verdad revelada
y los menos forofos pues siempre lo ponen en entredicho, pero no sé, es que es clamoroso el sesgo que tiene. Pero esta vez, con el resultado de las elecciones, tenía algo que he descubierto algo, no sé, no sé si es mi impresión o tú qué piensas. Es que yo creo que yo hasta ahora pensaba que pues, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, usaba el CIS para intentar guiar a la opinión pública, para el votante medio que no se entera de mucho, para decir, mira, mira, que estamos muy bien, muy fuertes, vamos a ganar. Pero yo creo que es que se lo creen, de verdad. O sea, yo pensaba que no se lo creían, que lo hacían, pero viendo la reacción a la última semana de campaña, dos últimas semanas de campaña, que sí que se veía un ajuste y casi, casi, no un empate técnico, pero casi entre PP y PSOE, todas las encuestas daban una pequeñísima ventaja al PP y el PSOE ha jugado a lo contrario, a ver que estaban en el empate técnico y que incluso pueden estar por delante, y eso solo significa que se creen los resultados del CIS. No sé, es la impresión que me ha dado a mí ver cómo la reacción a los resultados de ayer por el Partido Socialista, como que ha habido o sea, una gran sorpresa, ¿no? Bueno, no sé si gran sorpresa, pero como que se esperaban más, ¿no? Se estaba montando el chiringuito en Ferraz ayer por la noche y hubo que desmontarlo, pues porque no fueron los resultados que ellos esperaban. No sé, y las reacciones en general que ha habido. No sé qué es, es lo que... No sé cómo lo ves tú. Gracias. Pues mira, Carmelo, una de las primeras cosas que hizo Sánchez nada más llegar al poder fue colocar a José Félix Tezanos, un sociólogo de la casa que tenía ya más de 70 años y que venía de la época de Felipe González, al frente del CIS. Y ojo, la elección no era casual. Tezanos no es un buen sociólogo, nunca lo ha sido, pero es un tipo de lealtad más que acreditada a su partido. El Centro de Investigaciones Sociológicas siempre ha estado al servicio del gobierno, de hecho no debería existir. Si el gobierno necesita algún tipo de encuesta o de sondeo, hay industria al respecto, un montón de empresas privadas que lo hacen, tiene más que licitarlo y ya. Pero bueno, ya que existe, pues los gobiernos se sirven de él, como lo que decía antes, lo que estaba comentándole a Carlos. Les damos poderes pensando que los van a utilizar bien y no, nunca lo van a utilizar bien, son seres humanos. No se les debe dar ni la oportunidad. En este caso, todos los gobiernos utilizan en su beneficio, ojo, todos los gobiernos sin una sola excepción han utilizado en su beneficio el CIS. Pero claro, con Pedro Sánchez esto ya ha llegado a unos niveles sonrojantes de partidismo. Hasta que llegó Tezanos se hablaba, ya sabes, de la cocina del CIS. Bueno, que siempre había un ligero sesgo progubernamental en sus encuestas, especialmente cuando se acercaban las elecciones. Pero lo de este hombre ahora ya no es ligero el sesgo, es un sesgo inmenso, gruesísimo, siempre a favor del Partido Socialista y con intenciones además abiertamente electoralistas. Los fallos de las encuestas del CIS, con Tezanos de hecho, no son fallos, no son errores que se cometen en todas las encuestas. Es inducción al voto, pura y dura. A la gente no le suele gustar votar a los perdedores, quiere votar por los ganadores. Por eso cuando las encuestas dan ganador a alguien, o sea, alguien tiene más posibilidades de traer voto, de atraer voto hacia él, que si le dan como perdedor. Digamos que hay algo de profecía autocumplida en esto. Tezanos esto lo sabe a la perfección, así que hincha los resultados de su jefe, es decir, de Pedro Sánchez, y desinfla los de la oposición. El resultado es que no acierta nunca o prácticamente nunca. Bueno, si lo hacen es cuando podemos considerar que ha tenido un error demoscópico. En fin, creo que nadie más allá del PSOE y de sus socios de coalición está de acuerdo con las encuestas de Tezanos. Pero nada, sigue ahí. Y si sigue ahí es porque sigue siendo útil desde el punto de vista político. Recuerda que Tezanos es un hombre mayor, tiene ya casi 80 años, debería estar jubilado hace mucho tiempo. Pero es que es muy habilidoso manipulando las encuestas a favor del PSOE. Se trata, como ya has dicho, de una malversación en toda regla, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas se financia al 100% con el dinero que pagamos vía impuestos. Pero eso les entra por un oído y les sale por el otro. La cuestión es mantenerse en el poder y todo, absolutamente todo vale. Bien, vamos ahora con Miguel Ángel, que es un médico de Elche y que nos cuenta quién puede recibir atención sanitaria en España. Esto es un tema que traemos ya desde hace unas semanas. Hola, buenos días, Fernando. Mira, te escribo por dar un poco más de información acerca del tema de la asistencia médica a pacientes extranjeros, ya sea expatriados o que sean 100% extranjeros, desde mi experiencia, que soy médico de cabecera
y además en un sitio muy, muy turístico, que es un consultorio pequeño de costa. A ver, aquí en principio en España la atención se garantiza a todo el mundo, ya seas extranjero o no. Una atención de urgencias, una atención, digamos, aguda, sí que se atiende. Lo que va a cambiar es tanto el cómo se procede a costear esa atención o si luego una atención, digamos, no urgente, como pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, eso ya todo depende del tipo de país y el convenio que haya. Generalmente pacientes de otras comunidades autónomas tienen que hacerse una tarjeta de la comunidad autónoma donde estén recibiendo esa atención, a no ser que exista un convenio. Respecto a retirada de medicación, en toda España puedes retirar con tu tarjeta de origen, porque las farmacias van todas indexadas igual. Con respecto a la atención de urgencias, como digo, atendemos a todos. Si eres de otra comunidad autónoma, se te abre una tarjeta nueva, ¿vale? Para poder darte de alta en el sistema, porque si no, no podemos atenderte, no podemos prescribir ni nada, hay que hacer una tarjeta provisional. Y no se te costea, o sea, no se te pagan, no se te hace pagar nada. Después, yendo a otro nivel, países europeos que, bueno, son parte de la Comunidad Europea, tienen lo que llamamos la tarjeta europea. Esa tarjeta europea, aunque es verdad que en la teoría pues sí que se supone que es para una atención más pensada en urgente y con una caducidad de unos 6 meses, en la práctica se usa y hay gente, tengo pacientes que la tienen ad eternum y la siguen usando y no hay ningún problema. En esos casos lo que se hace es que cuando se le atiende se emite como un informe de atención, que el paciente lo firma, él se queda uno y otro se va a la administración. Y es la administración la que le carga ese coste al país de origen. Después, si ya es un país fuera de la Comunidad Europea, depende de convenios. Se sigue emitiendo la misma hoja de asistencia que tiene que firmar y en este caso se cargará al país. Pero hay algunos países en los que no hay ese convenio y sí que el paciente tiene que pagar la atención. No directamente, no estamos con el datáfono en la consulta, pero sí que se le llegará a su domicilio o a la residencia ese tipo de factura o esa atención. Y de hecho los pacientes están marcados así. Si no tienen nada, pues se les atiende, no se les va a emitir factura. Si aparece el icono de tarjeta europea, pues va a salir el informe. Y si aparece un icono de atención no cubierta, pues entonces lo mismo, se emitirá otro tipo de informe y es el paciente el que tiene que abonar la factura eventualmente. Con respecto a la atención no urgente, estamos hablando de pruebas diagnósticas, ecografías, valoraciones no urgentes por otros profesionales, pues sea un dermatólogo, un traumatólogo para una lesión. En ese sentido no están cubiertas y de hecho generalmente se suelen rechazar desde el hospital. Si alguien pues, por despista o por sea remite a un especialista o hace una prueba, es desde el propio servicio que se rechaza, ya que es un paciente no residente. Pero eso cubre tanto no residentes porque son de otra comunidad autónoma, no residentes porque son de otro país de la Comunidad Europea o no residentes porque son de otro país sin convenio. Y nada más, pero vamos, que en resumen sí, la atención de urgencias está garantizada. Eso, las atenciones agudas están garantizadas, eso no hay ningún problema. Pues lo dicho, espero que esto haya resuelto un poco más las dudas o el cómo se organiza un poco este tipo de asistencia. Y nada más, que muchas gracias y un saludo. Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Este tema de la atención sanitaria para los expatriados está dando mucho que hablar aquí en la Contracrónica. Seguramente porque una parte de la audiencia de la Contra, una parte nada despreciable de la audiencia de la Contracrónica, está fuera de España, vamos. Esto es algo que sé cuando he viajado al extranjero y me los he encontrado allí, a los expatriados y también en España. El otro día en la Feria del Libro vinieron varios que viven en distintas partes de Europa y del mundo y que, bueno, estaban de paso por Madrid y pasaron a saludar. Así que los que teníais dudas, ya creo que ya han quedado definitivamente resueltas con esta nota de voz de Miguel Ángel, que sabe de lo que habla porque es médico y atiende mucho a gente de fuera. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones europeas, pero solo en España. Entre el tropel de los que no hemos ido a votar y el gentío de los que lo han hecho en clave nacional, se ha desdibujado mucho el cuadro de la fiesta de la democracia para el proyecto de la Unión. La labor de los eurodiputados electos será perfectamente tasable, como siempre, y tremendamente carísima, como siempre. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy, 11 de junio, mañana será 12 y estaré de regreso. Hasta mañana.